Yo defendí a mi esposa y todos sabían que me engañaba. Lo dije con el pecho abierto, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero había algo en el silencio de los demás, algo que no era compasión, sino una verdad que yo desconocía. Y lo que vino después no solo me rompió, me obligó a mirar quién fui mientras todos miraban cómo me caía. ¿Y vos? ¿Por qué apagaste el celular?, preguntó Mariana desde la cocina sin mirarlo, con la voz envuelta en el vapor del arroz que hervía. Julián tardó unos segundos en responder. Fingió que no había oído, aunque su mano ya estaba en el bolsillo, tocando el aparato apagado como si quemara. La televisión seguía encendida en el comedor, pero sin volumen. Afuera, el calor seco de Salta pegaba en los vidrios con una luz tibia, naranja. «No me di cuenta», dijo él finalmente, sin moverse del marco de la puerta. Ella giró apenas el rostro, sin dejar de revolver. Llevaba el cabello atado en una trenza suelta y vestía una remera vieja con el logo de un congreso de literatura de hacía más de 10 años. Ese detalle, la remera, el gesto, su espalda, era exactamente igual a 1000 días anteriores. Pero Julián sintió algo nuevo. Una puntada sorda en el estómago, un vacío entre ella y él. «Clara me escribió. Pensó que estabas conmigo». Mariana se encogió de hombros. «Le dije que seguro estabas paseando, como haces ahora». «Paseando», pensó Julián. «¿Cómo haces ahora?». Era una forma elegante de decir, andás solo, sin mí, sin decir a dónde. Y tenía razón. Caminaba sin rumbo cada vez más lejos del barrio. Le gustaba sentarse en la plaza frente a la iglesia, donde nadie lo conocía, y mirar a la gente pasar. Personas que no sabían que él era el marido de Mariana. «Fui a lo de Andrés», mintió. Ni él supo por qué eligió ese nombre. Ella asintió. No pidió más, no insistió. Y ese fue el primer corte, no el cuchillo en sí, sino la ausencia del intento de detenerlo. Durante la cena, el sonido del tenedor contra el plato de cerámica fue el único acompañamiento. Mariana masticaba lento, sin apuro. Julián la observaba entre bocado y bocado, tratando de encontrar algo distinto. Una mirada esquiva, una mueca, cualquier señal. «¿Te acordás de Alberto?», preguntó ella de pronto sin levantar la vista. «¿Cuál Alberto?». «El del club, el que jugaba al truco con vos y con Marcelo». «Sí. ¿Qué pasó?». «Murió ayer, un infarto. Lo velan mañana». Julián se quedó quieto, no por el dolor. Hacía años que no hablaba con Alberto, sino por el modo en que Mariana lo soltó, como si fuera una nota más de la radio. Intrascendente, la muerte como el arroz se revolvía sin urgencia. «¿Vas a ir?», preguntó ella tomando un trago de agua. «No creo. No me llevaba tanto con él». Mariana asintió de nuevo. Julián ya no sabía si esa indiferencia era resignación o desprecio disfrazado de paz. Después de lavar los platos, Julián salió al patio. Se sentó en la reposera oxidada y encendió un cigarrillo a escondidas. No fumaba desde hacía más de 20 años, pero había comprado una cajetilla hacía unos días para el estrés. Detrás de la tapia escuchó voces. La vecina, los hijos, risas. En su casa, silencio. El tipo de silencio que no es tranquilo sino denso, como si el aire pesara. Sacó el celular, lo encendió. 2 mensajes de Clara, uno de Andrés. «¿Todo bien, Juli?», decía el último. Iba a responder, pero algo lo detuvo. Abrió el chat con Mariana. Últimos mensajes, 2 días atrás. Una nota del súper. Nada más. Empezó a escribirle algo. Luego lo borró. ¿Para qué? Estaban en la misma casa, en la misma habitación, pero lejos. «¿Tenés frío?». La voz de Mariana desde adentro lo sobresaltó. «No, entrá, no te hagas daño con ese humo», agregó sin esperar respuesta. Julián aplastó el cigarro contra el piso de ladrillo. Lo miró un segundo más, entró sin decir nada. Ya en la cama, con la luz apagada, los dos se recostaron espalda con espalda. El ventilador hacía un ruido leve, rítmico, como un reloj antiguo. Julián no podía dormir. Sentía un picor en el pecho, como ansiedad contenida. Mariana respiraba lento, tranquila.
¿Vos estás bien?, preguntó él de repente casi en susurro. Ella tardó en contestar. Demasiado. Sí, ¿por qué? No sé. Te noté rara hoy. Estoy cansada, nada más. Otra pausa. Otra capa de aire espeso entre ellos. ¿Me seguís queriendo?, dijo él con la voz rota, como si las palabras le hubieran salido solas. Mariana giró apenas la cabeza, pero no lo miró. Claro que sí, Julián, pero su tono no fue cálido. Fue correcto, pulcro, como una promesa cumplida por obligación. Él cerró los ojos. No dijo nada más. Afuera, una moto pasó acelerando por la calle de tierra. El perro del vecino ladró. Mariana se giró hacia el otro lado buscando espacio. Y Julián, despierto, sintió, con una certeza que no sabía de dónde venía, que algo, muy pronto, iba a romperse. Bueno, ¿y vos, Mariana? ¿Todavía tenés tiempo para andar visitando amigos del pasado?, dijo Óscar entre risas, mientras se servía más vino. Fue un segundo, tal vez menos. Un pestañeo en el que nadie supo bien cómo reaccionar. La carne chisporroteaba sobre la parrilla. La mesa estaba llena de platos con ensalada rusa, pan con ajo, botellas sudadas por el calor. El patio de Clara, la hija mayor de Julián, tenía luces colgantes y olor a asado recién hecho. Pero en ese instante todo se detuvo. Julián sonrió. Forzó la risa, automática. «¿Qué decís, boludo?», soltó en tono cómplice. Pero su mano apretó más de la cuenta el vaso. Sintió que Mariana se acomodaba en la silla, sin mirarlo. Tenía la copa de vino a medio tomar. «Óscar, no jodas», dijo Clara riendo nerviosa, sin levantar la vista del plato. «Pero si lo digo bien», se defendió él. «Digo, Mariana ahora que está jubilada tiene tiempo para todo. ¿O no? Que anda activa, renovada, con ganas de recorrer viejas amistades». Mariana bajó la mirada y se acomodó el cabello detrás de la oreja. No dijo nada. Ni una carcajada, ni una queja. Nada. Y fue ese nada lo que a Julián se le clavó en el pecho como un alfiler invisible. Más tarde, mientras todos ayudaban a levantar la mesa, Julián la siguió con la vista. Mariana cargaba los platos hacia la cocina como si no hubiera pasado nada. Saludaba, respondía, sonreía, pero no lo miraba, no una sola vez. «Che, ¿vos sabías algo de eso?», le preguntó bajito Marcelo, un viejo amigo de la familia, arrimándose a su lado mientras enrollaban un mantel manchado de chimichurri. «¿De qué?». «De Roberto, el que volvió al barrio. Dicen que Mariana lo ayudó con unos trámites cuando llegó. Parece que se ven bastante». Julián lo miró fijo. «¿Y eso a quién le importa?». «No, a nadie. Pero viste cómo es la gente. Siempre habla». Julián apretó la mandíbula. Le dolió cómo sonó. «Se ven bastante». Como si todo el mundo lo supiera menos él. Como si fuese el blanco de un chisme que ya había cruzado varios teléfonos. «No inventen pavadas», cortó Julián, seco, y se fue hacia el fondo a buscar más sillas. Cuando volvieron a casa esa noche, Mariana fue directa al baño. Julián se quedó apagando las luces, cerrando ventanas. Todo le pareció más oscuro de lo normal, como si las paredes supieran algo que él no. «¿Te molestó algo hoy?», le preguntó ella desde el pasillo, envuelta en una toalla. Él tardó en contestar. «¿Y a vos?». Mariana se quedó quieta un segundo. Luego entró al dormitorio. «Óscar siempre habla de más. Es su forma de ser. No hay que darle importancia». «No me molesta, Óscar», dijo Julián desde la cocina. «Me molesta que vos no hayas dicho nada. ¿Qué querías que diga?». «No sé. Algo. Cualquier cosa». Mariana se sentó en la cama, de espaldas a él. «Ya estamos grandes, Julián. No tengo que dar explicaciones de cada paso que doy. No es eso». «Entonces, ¿qué es?». Julián se quedó mirando el piso. El zumbido del ventilador llenaba el silencio. «¿Lo estás viendo?». «¿A quién?». «A Roberto». Ella se quedó en silencio. No se giró, no se tensó. Solo se quedó ahí, como si la pregunta no la sorprendiera, como si la hubiera estado esperando. Lo vi un par de veces. Para ayudarlo con unos papeles, sí, nada más.
Julián asintió, aunque ella no lo viera. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque ya no hablamos, Julián. Hace rato. Esa noche no durmieron juntos. No fue una pelea, no hubo gritos. Fue más doloroso. Una decisión compartida en silencio. Julián se quedó en el sofá del living, con el televisor encendido en un canal cualquiera, sin volumen. El celular sobre la mesa vibró una vez. Mensaje de Valeria, su hija menor. «Papá, ¿estás bien? Mamá se fue seria». No respondió. Se quedó mirando la pantalla iluminada, pensando en cómo había empezado todo. ¿En qué momento exacto dejaron de contarse las cosas? ¿En qué instante Mariana dejó de ser su compañera para volverse una figura paralela? Alguien con agenda propia, con horarios y secretos. La frase de Óscar volvió a sonar en su cabeza, como un eco cruel. ¿Todavía tenés tiempo para andar visitando amigos del pasado? El problema no era la frase, era lo que todos hicieron después. Las miradas que se esquivaron, la risa que no llegó, el silencio cómplice, y Julián, por primera vez en años, sintió vergüenza, no por lo que pudiera estar pasando, sino por haberse dado cuenta tan tarde. Desde esa noche en lo de Clara, algo cambió, no afuera, sino en Julián. Como si de golpe se hubiera puesto unos anteojos nuevos. Todo seguía igual, pero ya no se sentía igual. Mariana se levantaba temprano, como siempre. Preparaba café, barría el patio, regaba las plantas, pero Julián ahora notaba cómo escondía el celular bajo el repasador cuando él entraba a la cocina. O cómo, de repente, empezaba a hablar de libros con una intensidad forzada, justo cuando sonaba una notificación. «¿Te pasó algo, Julián?», le preguntó ella un martes a la mañana, mientras él acomodaba unos papeles viejos en la mesa del comedor. «No». «¿Por? Estás callado últimamente». «¿Y vos?». Ella lo miró un segundo. Luego se encogió de hombros y siguió su camino al lavadero. Esa tarde, mientras Mariana salía a lo de Silvia, su amiga de la infancia, Julián aprovechó para revisar el celular de ella. No lo hizo con orgullo, ni siquiera con bronca. Fue casi automático. El aparato estaba en silencio sobre la mesa, sin patrón, sin clave, como si ella supiera que él nunca lo tocaría. Pero esta vez lo hizo. No había nada escandaloso, ningún mensaje de amor, ninguna foto comprometedora. Solo chats borrados, uno en particular en WhatsApp marcado como Roberto Club. Vacío, todo el historial eliminado, como si nunca hubieran hablado. Y eso fue lo que más lo descolocó, no la existencia del chat, sino su desaparición. Lo dejó todo igual, como estaba. Se sentó en la silla del comedor. Miró por la ventana. El sol golpeaba fuerte contra el piso de cerámica. Un pájaro picoteaba migas en la galería. A la noche, mientras veían la novela en la tele, Mariana se rió en una escena cualquiera. Una risa suave, casi tímida. Julián se giró hacia ella. «¿De qué te reís?». «De lo que dijo el personaje, ¿no viste?». «Ah», pausa. «Pensé que te había escrito alguien». Mariana lo miró entrecerrando los ojos. «¿Estás revisando mi teléfono ahora?». «¿Debería?». Ella no respondió. Solo volvió a mirar la pantalla. El volumen de la tele seguía, pero ya nada se escuchaba. Al día siguiente, Mariana salió a comprar al centro. Dijo que iba a estar un rato. Julián no le preguntó a dónde exactamente, pero se quedó en la puerta cuando ella se fue. Y cuando dobló la esquina, esperó unos segundos y decidió seguirla. No por paranoia, por desesperación. Tomó un colectivo y bajó en la plaza principal. Caminó despacio, sin saber bien qué buscaba. La vio cruzando la calle con una bolsa de librería en la mano. Mariana estaba sola, o al menos eso parecía. Se sentó en un banco, sacó el celular, sonrió, escribió algo, volvió a guardar el aparato, miró alrededor, luego se levantó y caminó hacia una cafetería. Julián se acercó sin hacerse notar. Se apoyó contra un poste. Esperó, y entonces lo vio. Roberto. Entró al local con paso lento, camisa celeste, pantalón claro, cabello canoso, bien peinado.
No se abrazaron, no se besaron, solo se miraron. Mariana sonrió, él también. Se sentaron y empezaron a hablar. Julián sintió una punzada en la nuca. No era celos, era humillación, la certeza de haber defendido algo que ya estaba roto. No se acercó, no dijo nada, dio media vuelta y volvió caminando. Sin apuro, como si cada paso lo metiera más adentro de un pozo sin fondo. Cuando Mariana volvió a casa, ya entrada la tarde, Julián estaba en la cocina, revolviendo un guiso que no pensaba comer. «¿Cómo te fue?», preguntó él sin mirarla. «Bien, conseguí el libro que buscaba. Estuve tomando un café con Silvia después». Él se giró, lento. «¿Con Silvia?». «Sí». «Ah». Ella lo miró, incómoda. «¿Qué pasa?». «Nada, solo me sorprende que Silvia se haya teñido el pelo de blanco». La frase cayó seca. Mariana parpadeó. «Y que se llame Roberto». El silencio se hizo largo, insoportable. Mariana dejó la cartera sobre la mesa sin decir nada. «¿Me seguiste? Te vi, por casualidad. ¿Querés explicarme por qué me mentiste?». «No estoy haciendo nada malo, Julián». «Entonces, ¿por qué borrás los mensajes?». Ella lo miró con una mezcla de furia y tristeza. «Porque ya no confías en mí, y cuando alguien desconfía, todo se vuelve sospechoso, hasta lo más inocente». «¿Inocente?». «Sí. Roberto es un amigo. No es mi culpa si la gente quiere inventar otra cosa». «No es la gente, soy yo. Soy el que se acuesta con vos todas las noches y siente que estás en otra parte». Mariana apretó los labios. No lloró, no gritó. Solo dijo: «No todo lo que se rompe es por una traición, Julián. A veces se rompe por abandono». Y se fue al dormitorio, dejándolo solo frente a una olla hirviendo. El cumpleaños de Silvia, la amiga de Mariana, fue una de esas reuniones de sábado que nadie puede evitar. Jardín, gaseosas tibias, torta casera, niños corriendo y adultos hablando de lo mismo de siempre. Julián llegó de la mano de Mariana, aunque hacía días que no se tocaban sin que pareciera un acto mecánico. «Vamos un rato, saludamos y nos volvemos», le había dicho ella antes de salir. «Claro», respondió él, sin levantar la mirada del café. La tarde transcurría sin sobresaltos. Charlas cruzadas, abrazos forzados, gente que hacía años no se veían. Julián se mantuvo al margen como era su costumbre. Una silla cerca del asador, un vaso en la mano y la mirada paseando por rostros ajenos. Hasta que lo vio. Roberto entró por el portón con una caja envuelta en papel marrón y una sonrisa disimulada. Saludó a Silvia con un beso, luego al grupo más cercano y finalmente, con deliberada naturalidad, a Mariana. «Qué bueno verte», le dijo él. «Igualmente». Mariana sonrió, esa sonrisa cálida y redonda que a Julián ya no le dedicaba. Él se mantuvo quieto. Observó la escena como quien ve un accidente en cámara lenta. Roberto parecía cómodo, tranquilo, como si fuera parte del paisaje. Y eso fue lo que más le molestó. Mariana se acercó después, como si nada. «No sabía que venía Roberto». «¿Vos sabías?», le dijo en voz baja. «No, me sorprende», contestó Julián sin quitarle los ojos de encima. Ella giró hacia él incómoda. «No empecés». «¿Empezar qué?». «Ya sabes». «No, la verdad que no, pero te veo muy bien con él». Mariana apretó los labios, lo dejó ahí, solo, y fue a buscar algo a la mesa de dulces. Pasaron 20 minutos. Julián trataba de mantenerse ocupado en conversaciones huecas, pero sus ojos siempre volvían al mismo punto. Mariana y Roberto hablaban en un rincón, rodeados de gente pero aislados. Ella se reía, él también. No había contacto físico, pero el lenguaje de sus cuerpos hablaba por ellos. «¿Querés más torta?», preguntó Silvia interrumpiéndolo. «No, gracias», respondió él, sin despegar la vista de la escena. Silvia siguió su mirada. Entendió al instante. Roberto y Mariana se conocen hace años, del club, de cuando todos íbamos a los bailes en el centro. Siempre se llevaron bien. «Ya veo. No te comas la cabeza, Julián».
¿Por qué todo el mundo cree que me la estoy comiendo? Porque es obvio que algo te está molestando. Él se levantó sin decir nada. Fue directo al baño. Necesitaba respirar, lavarse la cara. Ver algo que no fueran esas risas cómplices. En el espejo, su reflejo parecía más viejo que hace una hora. Ojeras marcadas, barba sin afeitar, ojos cansados. ¿Será que todo el mundo lo ve menos yo?, pensó. Al salir, se topó con Roberto de frente, cara a cara. «Julián», dijo él extendiendo la mano. «Roberto». El apretón fue breve, frío. Ambos fingieron cortesía. «Hace tiempo que no hablábamos. Mariana me dijo que te habías retirado, que estabas disfrutando de la calma». «Sí, algo así. Es bueno, te lo mereces». «¿Y vos? ¿Volviste al barrio?» «Sí, después de lo de mi esposa. Me costó, pero acá tengo recuerdos que me hacen bien. Mariana fue muy generosa conmigo, me ayudó más de lo que podía esperar». Julián lo miró fijo. «Sí, ya me di cuenta». Roberto entendió. Bajó la mirada un segundo. «No quiero causar problemas, Julián». «Tarde». Roberto asintió, dio un paso atrás. «No hay nada más que respeto en todo esto, pero entiendo lo que sentís. Yo también estuve en tu lugar una vez». Julián no respondió. Lo dejó ahí, solo. Volvió al jardín, donde el sol ya bajaba y las sombras se alargaban sobre el pasto. Mariana se le acercó en silencio. «Podemos irnos cuando quieras». El camino a casa fue mudo. Ni la radio, ni comentarios sobre el evento. Solo el sonido del motor, los frenos en las esquinas y el leve zumbido del ventilador del auto. «No lo invité yo», dijo ella, cuando estaban a 2 cuadras de casa. «No importa». «Sí importa». «No me mientas más, Mariana, ya no me alcanza el silencio para seguir fingiendo». Ella giró el rostro hacia la ventana. «No te estoy mintiendo. No, solo te estás riendo con otro mientras yo te miro desde lejos». Mariana cerró los ojos. «No sabes lo solo que me sentí los últimos años, Julián. Ni idea tenés». Él frenó el auto de golpe, justo antes de entrar al garaje. «Entonces decímelo, no me mientas con sonrisas. No sé si tengo fuerza para explicar nada. Solo no me mires como si fuera tu enemiga». Julián apretó el volante. «No sos mi enemiga, pero ya no sé si sos mi esposa». Bajaron en silencio. La puerta de la casa se cerró con un golpe sordo, el mismo sonido que hace un corazón cuando se agrieta. La mañana siguiente al encuentro con Roberto, Julián salió más temprano que de costumbre. No quiso quedarse para el desayuno. Mariana seguía dormida, o fingía estarlo. Cuando él se vistió en silencio, agarró las llaves y salió sin dejar nota. Caminó hasta la panadería del barrio, donde el aire olía a harina tostada y café quemado. «¿Lo de siempre, Julián?», preguntó Raquel, la panadera, con una sonrisa automática. «Sí, gracias». Mientras ella preparaba la bolsa con medialunas, Julián notó 2 mujeres del barrio charlando cerca de la puerta. Al principio no prestó atención, pero entonces escuchó su nombre. Y Julián parece que ni se entera. Dicen que hasta lo vio en la reunión del sábado. Y no hizo nada, eso es lo raro. Se callaron cuando lo vieron. Una de ellas le sonrió con incomodidad. La otra bajó la mirada. Julián tomó la bolsa, dejó el billete sin esperar el vuelto y salió. Caminó con el paquete en la mano, sin rumbo. El sol aún no pegaba fuerte, pero el calor le subía por el cuello. «Parece que ni se entera», repetía en su cabeza, las palabras como espinas. No sabía qué era peor, la sospecha, o que la sospecha se hubiera vuelto conversación de vecinas. Más tarde fue a visitar a Clara. No tenía excusas, pero tampoco las necesitaba. Quería ver a su hija, mirarla a los ojos, confirmar si también ella sabía algo que él no. «¿Te quedas a almorzar?», preguntó Clara mientras cortaba cebolla. «No, solo paso un rato». «¿Mamá no vino?» «No, está ocupada». Ella asintió. No dijo nada más, pero Julián notó cómo evitaba su mirada. «¿Clara?» «Sí. ¿Vos sabés algo que yo no sepa?» Ella dejó el cuchillo sobre la tabla.
Se limpió las manos en un repasador. Tardó en hablar. ¿Por qué lo decís? Porque me siento un idiota, como si todos estuvieran jugando a no decirme algo, como si yo fuera el único que no ve. Clara respiró hondo. Papá, no es tan simple. Entonces sí, algo hay. Ella negó con la cabeza. Yo no sé nada, pero no me sorprende. Hace años que ustedes no se miran como antes. Mamá está distinta, y vos también. ¿Distinta cómo? Más viva, más presente, pero también más ausente con vos. Julián apretó la mandíbula, miró al piso. No pensé que se notaba tanto. Sí se nota, pero nadie te lo dice por respeto, o por miedo, no sé. ¿Miedo a qué? A romper algo que ya está quebrado. Esa noche, mientras cenaban en casa, Julián observó a Mariana como quien estudia a un extraño. Ella hablaba del noticiero, de los precios, de una nueva vecina en la esquina. Todo normal, todo limpio, pero detrás de cada palabra había un hueco. ¿Te encontraste con alguien hoy?, preguntó él de golpe. ¿Cómo? Digo, si viste a alguien, algún amigo o amiga. Mariana lo miró fijo. ¿Querés decir algo? Quiero saber si vos sabés lo que la gente está diciendo. Ella dejó los cubiertos sobre el plato. ¿Qué gente? Los vecinos, las hijas, todo el mundo menos yo. ¿Y qué dicen? Que estoy siendo el último en enterarme. Que vos y Roberto... Ella no lo dejó terminar. Vos me estás acusando de algo. Te estoy pidiendo que me digas la verdad. La verdad es que estoy cansada, Julián. Cansada de vivir con alguien que solo se da cuenta de que existo cuando hay rumores. No te pongas en víctima. No soy víctima, pero tampoco soy culpable de cómo se siente tu orgullo. El silencio volvió a instalarse entre ellos como una pared más. Al día siguiente, en la plaza del barrio, Julián se cruzó con don Alfredo, un viejo compañero de truco del club. «Che, Julián, ¿todo bien?» «Sí, sí». ¿Por?» «No, nada. Te vi medio apagado el otro día. Y bueno, con todo esto que se comenta...» Julián se lo quedó mirando. «¿Qué se comenta, Alfredo?» El hombre bajó la voz. «Lo de Mariana y el tipo ese. Roberto, la gente habla, vos sabés cómo es. Yo no creo nada, ¿eh? ¿Pero qué? Solo te digo, no dejes que la calle te avise lo que debería decirte tu casa». Julián sintió que se le cerraba el pecho. Dio las gracias, caminó hasta el banco más cercano y se sentó. Por primera vez entendió que no estaba solo en su dolor, que su herida no era íntima, sino pública. Todos sabían algo. Todos lo miraban con esa mezcla de pena y vergüenza que se reserva a los hombres vencidos. Y él, sentado en la plaza como un jubilado más, supo que lo peor no era el engaño. Lo peor era ser el único que todavía tenía esperanza. «Julián, ¿podés alcanzarme la sal?» Fue ese Julián, así, sin más, sin diminutivo, sin tono, sin el amor de antes, sin el viejo de siempre. Julián, a secas, una palabra que le cayó como un golpe seco al pecho. Estaban cenando en silencio, como todas las noches últimamente. Mariana había preparado pollo al horno con papas. El mismo plato de siempre, la misma mesa, los mismos 2 platos, pero algo en el tono de su voz, en la manera en que no levantó la vista, lo dejó paralizado. Él le pasó la sal, sin decir nada, y se quedó ahí, mirándola, con el tenedor suspendido a medio camino. Ella comía sin prisa, con la mirada clavada en el plato, como si no hubiera notado el temblor que acababa de provocar. «¿Desde cuándo me decís así?», preguntó Julián con voz baja. «¿Así cómo?» «Julián, antes me decías de otra forma». Mariana levantó la vista por fin. «No sabía que te importaba eso». «Sí, me importa». Ella lo miró un segundo más, luego bajó la vista otra vez. «Bueno, Julián, perdón». El perdón no tenía culpa. Era formal, como quien pide permiso para pasar por delante, no como quien reconoce una herida. Esa noche, Julián salió al patio. Encendió un cigarro. El segundo de la semana. Se sentó en la reposera. El cielo estaba cubierto, el aire denso. Todo parecía cargado, como si se avecinara una tormenta.
Se preguntaba en qué momento ella dejó de nombrarlo con cariño. Si fue gradual, si fue después de alguna discusión, o si simplemente un día dejó de sentir algo y él nunca se dio cuenta. Recordó cómo antes ella lo llamaba mi vida cuando le alcanzaba un vaso, o che viejo cuando lo cargaba por dejar todo tirado, incluso amor en los días buenos. Y ahora solo Julián, como si ya no lo viera, como si hablara con un compañero de cuarto. Al día siguiente fueron juntos al supermercado. No era habitual que lo hicieran, pero ella lo invitó, de la nada. ¿Venís al súper? Así cargamos menos. Eso lo desconcertó. Un intento de reconciliación, culpa, costumbre. Durante el recorrido, Mariana hablaba de ofertas, marcas, recetas, comentarios cortos, neutros, ninguno dirigido a él con afecto, ni una caricia, ni una sonrisa compartida. Pero todo envuelto en amabilidad. Y eso era lo peor. No había reproche, no había enojo, solo una especie de cordialidad que dolía más que cualquier pelea. ¿Compramos yerba?, preguntó ella mientras elegía un paquete. Sí, la de siempre. Ok, Julián, otra vez, ahí, el nombre como un muro, frío, definitivo. En la caja, mientras acomodaban las cosas en las bolsas, Julián se animó. ¿Te pasa algo conmigo? ¿Ahora? No, en general, hace tiempo. Mariana no lo miró. No entiendo la pregunta. Sí, la entendés, ella suspiró. Estoy, no sé, desgastada. ¿De mí? De todo. De esta rutina. De este silencio que ya venía de antes, Julián. No empezó con Roberto. Él sintió un escalofrío al oír ese nombre. No porque ella lo dijera, sino por cómo lo dijo, sin miedo, sin rodeos, como si no hubiera nada que ocultar. Entonces sí pasa algo. No sé lo que pasa. Pero no es solo con vos. Es conmigo también. No tengo más ganas de fingir que todo está igual. Salieron del supermercado sin hablar, las bolsas en las manos, el peso en el cuerpo. Al llegar a casa, Julián guardó las cosas en la alacena. Mariana se metió al baño. El sonido del agua de la ducha le pareció lejano, irreal. Se apoyó contra la mesada, cerró los ojos. La palabra que más retumbaba era desgastada. No dolía como un insulto, dolía como una verdad que no había querido escuchar. Se preguntó si el amor de años se gasta así, sin ruido. Si de tanto evitar el conflicto, uno se acostumbra a una paz hueca. Y cuando te querés dar cuenta, la otra persona ya no te llama como antes, ya no te mira igual, ya no sos mi vida, sos Julián, un nombre que sirve para pedir la sal, para señalar una bolsa, para pagar en la caja, solo eso. Esa noche, al acostarse, Mariana se giró hacia su lado de la cama y dijo: «Apagá la luz, Julián». No había reclamo, no había cariño. Y Julián, con la mano en el interruptor, pensó que no recordaba la última vez que ella lo llamó por su nombre, antes de empezar a dejar de amarlo. Julián se levantó antes que el sol, no por decisión, sino porque no podía seguir acostado al lado de Mariana. Ella dormía o fingía, daba igual. Desde hacía semanas, el cuerpo de ella era una presencia distante, ajena. Ya no sentía calor, no sentía nada. Fue a la cocina en silencio, se preparó un café cargado, se quedó parado frente a la ventana, viendo cómo el cielo se iba aclarando de a poco. No sabía bien qué esperaba, una señal tal vez, algo que le dijera si estaba loco o si realmente algo se había roto. Volvió al dormitorio sin hacer ruido. Mariana seguía inmóvil. En la cómoda había un cajón que él no abría desde hacía años, no por respeto, por costumbre. Pero esa mañana la costumbre se le volvió sospechosa. Lo abrió con cuidado. Ropa interior, un par de sobres viejos, papeles sueltos, nada raro. Pero debajo de una carpeta vio un cuaderno chico de tapas blandas gastadas en las esquinas. Lo tomó, lo abrió, listas de compras, recetas y en medio de todo, frases sueltas. Una decía: «Hay momentos en que uno desea hablar y solo recibe silencio». Otra, escrita con letra apurada:
No todo lo prohibido es pecado. Cerró el cuaderno de golpe. No era prueba de nada, pero tampoco era inocente. Durante los días siguientes, Julián se volvió un cazador de gestos. Observaba a Mariana con atención enferma, cómo se vestía, qué perfume usaba, si cambiaba el fondo de pantalla del celular, si escribía más de la cuenta en la cocina, si sonreía sola. Cada detalle era una alarma. Una tarde, Mariana salió al almacén y olvidó el celular sobre la mesa. Julián no lo pensó, lo tomó. Revisión rápida, mensajes, llamadas, notas, todo demasiado limpio, demasiado perfecto. Abrió la galería de fotos. Nada. Solo imágenes de la familia, comidas, cosas del jardín. Pero algo le llamó la atención, una captura de pantalla. Era una frase. Uno puede ser fiel a alguien y aún así sentirse solo. Volvió a dejar el teléfono en su lugar. Sintió una mezcla de culpa y rabia. ¿Qué significaba eso? ¿Era para él? ¿Para Roberto? ¿Era parte de un diálogo con alguien más? Y sobre todo, ¿qué hacía él convirtiéndose en un espía de su propia casa? Esa noche, Mariana lo notó raro. ¿Estás bien? Sí, dijo él sin mirarla. ¿Estás pálido? Debo estar cansado. Dormí un poco. No puedo dormir. Ella se acercó y le puso una mano en el hombro. Fue un gesto suave, casi tierno, y eso lo desarmó. «No me toques si no sabes por qué lo haces», le dijo él, sin moverse. Mariana retiró la mano lento. «¿Qué estás queriendo decir? Que prefiero tu frialdad a esta ternura falsa». «No es falsa». «Ah, ¿no? Entonces decime qué está pasando. Decime si hay algo que no sé». Ella no respondió. Lo miró con los ojos húmedos, pero sin palabras. Y eso fue peor, porque el silencio a esa altura ya no era inocencia. Era complicidad con algo que él no alcanzaba a ver. Al día siguiente, Julián decidió revolver el altillo. Mariana había salido a lo de su hermana, supuestamente. Él necesitaba hacer algo. Sentía que si no encontraba una respuesta, iba a explotar por dentro. Entre cajas de Navidad y álbumes viejos, encontró una caja de zapatos con cartas. Algunas de su juventud, otras sin fecha, entre ellas una escrita en papel amarillo con tinta azul. «No sé si hicimos bien o mal, pero cada vez que te pienso, todo me parece más real que mi vida actual. A veces, lo prohibido es lo único verdadero. No te pido nada, solo que no me olvides». Sin firma. Julián se quedó inmóvil. No era una declaración directa, pero era lo suficientemente clara como para romperle algo por dentro. No sabía de cuándo era. No sabía si era para Roberto, pero sabía que no era para él. Guardó la carta en su bolsillo. Bajó del altillo en silencio. Se sentó en la mesa de la cocina. Apoyó los codos. Se cubrió la cara con las manos y entendió, por fin, que había cruzado una línea. No tenía pruebas, no tenía certezas, pero el dolor ya no necesitaba confirmación. Era real, estaba ahí, en la falta de nombre, en los silencios, en los objetos que gritaban sin hablar, y sobre todo en la dignidad que empezaba a resquebrajarse, porque a veces lo que uno quiere saber no se soporta una vez que lo encuentra. «Hoy pasé por lo de Rosa, la del almacén. Está con lumbalgia otra vez», dijo Mariana, mientras servía los fideos con tuco. Julián la miró desde su lado de la mesa. La vio moverse con naturalidad. La forma en que usaba el cucharón, cómo soplaba el humo que salía del plato, cómo hablaba sin mirar. Esa mujer era su esposa. La conocía desde hacía más de 3 décadas. Sabía cómo se reía, cómo caminaba, cómo doblaba las toallas, y sin embargo en ese momento le pareció alguien completamente distinta. «¿Querés queso rallado?», preguntó ella. «No». «¿Seguro? Hay del que te gusta». Dije que no. Silencio. Mariana se sentó y comenzó a comer. Masticaba despacio, como si no pasara nada. Hablaba de cosas sueltas, que la calle estaba rota, que el vecino cambió el portón, que el cajero del súper era nuevo. Todo tan común,
tan estéril, y él del otro lado se sentía como un espectador, como si estuviera viendo una obra donde él no tenía guión. «¿Por qué me hablas como si fuéramos dos conocidos?», dijo de pronto sin levantar la voz. Mariana dejó el tenedor a un lado. «¿Qué querés que te diga?». «No sé, algo real, algo que no sea sobre Rosa, ni el portón del vecino». «¿Qué estamos haciendo, Mariana?». Ella lo miró fijo. Por un momento su rostro se endureció. «Estamos cenando». «No, yo estoy cenando con una mujer que ya no conozco». «Entonces no cenes, no tengo ganas de discutir». «Yo tampoco, pero tampoco tengo ganas de seguir actuando esta mentira». «¿Qué mentira, Julián? ¿Qué crees que está pasando?». Él apoyó los codos sobre la mesa, se inclinó hacia ella. «Creo que estás acá, pero con la cabeza en otro lado. Creo que me hablas como se le habla a un primo lejano. Creo que ya no sabes mirarme a los ojos. Y lo peor es que creo que ni te molesta». Mariana se levantó, fue hasta la pileta y dejó el plato. Se quedó de espaldas. «No sé qué decirte». «Eso es lo que más duele». Ella se dio vuelta, cruzando los brazos. «No estoy con nadie, Julián. Si eso es lo que necesitas escuchar. No estoy acostándome con otro. No estoy haciendo nada que vos puedas señalar con el dedo. Y lo emocional, eso no cuenta. ¿Y lo tuyo? ¿Dónde estuviste los últimos años? ¿Sabes cuántas veces me senté en esta misma mesa y te hablé sola? ¿Por eso ahora te alejas?». «No, me alejé hace mucho. Solo que ahora vos lo estás notando». Julián bajó la mirada. La frase cayó como un golpe de agua fría. «¿Entonces esto ya se terminó?». «No lo sé, pero no me preguntes por qué no te digo mi amor, si hace años que no siento que lo seas». Silencio. Mariana volvió a sentarse, respiró hondo. Él la miró con una mezcla de enojo, tristeza y algo peor, resignación. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó él. «Comer, hablar cuando se pueda, aguantar el día, como todos». Esa última frase fue el reflejo perfecto de lo que se había convertido su relación. Una supervivencia cotidiana, nada más. Después de cenar, Julián lavó los platos sin que ella se lo pidiera. No por costumbre, por necesidad. Sentía que si no se movía, si no hacía algo concreto, se iba a venir abajo. Mariana se encerró en el baño. Él escuchó el agua de la ducha, los pasos suaves. Todo sonaba lejano, como si viniera de otra casa. Se sentó en la silla del comedor, en penumbras. La carta que había encontrado en el altillo seguía en el bolsillo del pantalón. La tocó, como si quemara. Aún no sabía si iba a mostrársela, pero la presencia de esas palabras sin firma era como un tercero invisible entre ellos, un fantasma con nombre. Cuando Mariana salió del baño, vestida con su bata de siempre, él la vio pasar como si fuera una huésped. No hubo roce, no hubo buenas noches. Ella entró al dormitorio, cerró la puerta suavemente, y Julián, en ese instante, entendió que el verdadero abandono no siempre es una salida violenta. A veces es una sucesión de gestos tranquilos, palabras que ya no se dicen, silencios que ya nadie llena. Porque cuando uno se da cuenta de que cena con una extraña, ya es tarde para preguntarse cuándo dejó de ser su esposa. Julián revolvía el cajón de la biblioteca buscando un recibo viejo que Mariana le había pedido. Papeles, sobres abiertos, facturas de luz, manuales de electrodomésticos que ya ni existían. Nada fuera de lo común, hasta que lo vio. Un sobre blanco, doblado por la mitad, sin destinatario. No tenía timbre, ni membrete, ni fecha, pero estaba ahí, oculto entre revistas de viajes y formularios del banco. Lo sacó con cuidado. El papel crujía como si llevara años esperando. Lo abrió, leyó una línea, luego otra. Sintió que el aire se le iba de a poco. La letra era firme, pareja, conocida. No sé si hicimos bien o mal, pero cada vez que te pienso, todo lo que vivimos me parece más real que mi vida actual. Siempre te quise, aunque nunca me animé a decirlo frente a otros. No pido nada, solo que no me olvides. Roberto. No hacía falta firma, ni contexto.
Era él, su estilo, sus palabras, la forma en que se colaban entre líneas, nombres y emociones que ya no necesitaban explicación. Se quedó parado ahí, con la carta temblando entre los dedos. Sintió que algo se le soltaba por dentro, como si su cuerpo empezara a flotar, pero el pecho se le hundiera. No era solo la carta, era todo lo que confirmaba. La casa estaba en silencio. Mariana se había ido a caminar, según dijo, o al menos eso había dicho. Julián se sentó en el borde de la cama. Miró la hoja otra vez. Cada palabra parecía pensada para ser leída a escondidas, como si hubieran estado esperándolo, y entonces un sonido. La puerta principal se abrió. Mariana entró, cerrando con cuidado. Julián no tuvo tiempo de esconder nada. Ella lo vio de inmediato. La carta en la mano, la expresión, se congeló. «¿Dónde la encontraste?», preguntó sin titubeos. Él la miró. Esperaba una mentira, una reacción, algo. «En tus cosas». No la buscaba, pero estaba ahí. Mariana no se acercó. Apoyó las llaves sobre la mesa del pasillo. «No tenías derecho a leerla», dijo, sin levantar la voz. «¿Eso es lo que te molesta, que la leí? No es reciente». «Ah, ¿no?» «No, fue de hace años. ¿Antes o después de que me dejaras de decir mi vida?» Silencio. Ella apretó la boca. No quiso responder. «¿Qué pasó con él, Mariana?» «Pasó que lo quise. Mucho. Pero nunca me fui de esta casa. Nunca te traicioné en eso. Nunca me traicionaste. ¿Y esta carta qué es? ¿Es un error o un recuerdo? No lo sé. Pero nunca se convirtió en nada real. No necesitas acostarte con alguien para romper un matrimonio. A veces alcanza con enamorarte en silencio». Mariana se sentó por fin en una silla. Parecía derrotada. «¿Querés que te diga la verdad?» «Sí, lo quise. Y no fue un capricho. Fue lo que no tuve con vos durante mucho tiempo». Julián sintió que le faltaba el aire. El estómago se le cerraba. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no quería hacerte daño. Me lo hiciste igual, solo que más lento. No fue una decisión. Pasó. Y cuando me di cuenta, ya era tarde». Él se paró. Caminó hasta la cocina. Abrió la canilla. Se mojó la cara. Pero el ardor seguía en los ojos. «¿Seguís hablando con él?» «No». «¿Me lo jurás?» «No tengo que jurarte nada, Julián, ya no». Volvió a sentarse frente a ella con la carta sobre la mesa. La hoja se había manchado con su sudor. Las palabras seguían ahí, firmes, inolvidables. «¿Y ahora qué?», preguntó él. Mariana lo miró, agotada. «No lo sé. Vos decime. ¿Querés quedarte?» «No estoy segura». «Entonces ya no hay más que hablar». Se levantó. Fue al dormitorio. Cerró la puerta. Ella no lo siguió. No intentó frenarlo. No preguntó nada. Julián se acostó en la cama sin sacarse la ropa. El techo se movía, o al menos eso le parecía. En la mesa de luz, el anillo brillaba bajo la luz tenue. Lo sacó. Lo dejó ahí. Por primera vez, no se sintió dueño de su historia, ni de su casa, ni de su mujer. Solo de una certeza que le quemaba en las manos. Cuando las palabras que destruyen no se dicen en voz alta, duelen el doble cuando uno las encuentra escritas. La mañana siguiente se despertaron con la misma rutina, pero no era igual. Nada lo era. El silencio entre ellos ya no era ese acostumbrado que se llenaba con café y noticias de fondo. Era otro, más denso, como una niebla invisible que ocupaba cada rincón. Julián se levantó sin hablar. Se vistió con torpeza, como si cada prenda pesara el doble. Mariana ya estaba en la cocina, sentada, leyendo un folleto del Centro Cultural. Ni siquiera fingía leer el diario como siempre, lo evitaba. Él se sirvió café, la miró desde la puerta, respiró hondo. «Tenemos que hablar», dijo, sin rodeos. Ella no levantó la vista. «Lo sé. Y quiero que sea hoy. No quiero pasar otra noche durmiendo al lado de alguien que no sé quién es». Mariana dejó el folleto. Sus ojos parecían más viejos que ayer. «Después de lo de la carta, no puedo seguir negando nada». «Entonces habla».
Ella lo miró como si hiciera un esfuerzo por encontrar el tono justo. No fue por amor, Julián. Él no esperaba esa frase. Esperaba excusas, negación, una versión distinta, pero eso no. Fue como si le hubieran tirado un balde de agua helada en el pecho. ¿Qué? No me enamoré de él, no lo busqué, simplemente apareció. Y me habló cuando yo ya no hablaba con nadie. Me escuchó. ¿Y yo? Vos estabas, pero no estabas. Me preguntabas cómo había dormido, pero no me mirabas a los ojos. Me dabas un beso en la frente, pero con los labios cerrados. Me dejaste sola dentro de esta casa mucho antes de que él volviera. Julián apoyó la taza con fuerza sobre la mesa. No se rompió, pero tembló. Y por eso me clavas una puñalada en la espalda. No fue una puñalada, fue un escape, un intento de volver a sentir que yo todavía era una mujer, no una silla más del comedor. Él la miró largo. No sabía si gritar, llorar o reírse de lo absurdo. ¿Y qué sentiste con él? Mariana dudó. No lo sé. Paz, tal vez. Compañía. Me hizo sentir visible otra vez. ¿Te acostaste con él? Silencio. Una pausa de esas que duran siglos. No, pero no sé si eso hace alguna diferencia para vos. Julián se giró, caminó hasta la ventana. Se apoyó con las dos manos. Las venas le palpitaban. La calle estaba vacía, como si también se hubiera congelado. ¿Pensaste irte? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque aún te quiero, aunque no como antes. No me digas eso. Es la verdad. No vine a defenderme. Vine a explicarte. No fue por amor, fue por soledad. Julián se giró. Su voz se quebró. ¿Y ahora qué? No tengo respuestas. Estoy rota. Vos también. Y no sé si juntos podemos repararnos. ¿Querés seguir con él? No. ¿Querés seguir conmigo? Ella lo miró con dolor. No lo sé. Él asintió. Se rió por dentro, con ese humor triste del que ya no espera nada. Entonces estamos los dos en el mismo limbo. Se hizo otro silencio. Pero esta vez no era el mismo. Este pesaba más. Era el silencio después de la verdad, después del derrumbe. El celular de Mariana vibró sobre la mesa. Ella lo miró. Lo dejó sonar. ¿Es él? Sí. ¿Vas a contestar? No. Julián no dijo nada, solo salió del comedor. Cerró la puerta de su habitación. No quería verla llorar, no quería llorar frente a ella. Se sentó en la cama, sacó la carta del cajón de su mesa de noche. La leyó por última vez, después la rompió, despacio, con las manos firmes, no por odio, por dignidad. Afuera, Mariana se quedó sola en la cocina, con la taza vacía, con las palabras aún colgando en el aire, y en ese instante ambos supieron que lo peor ya no era lo que pasó, era lo que venía después. Cuando ya no quedaba nada por decir, Mariana se fue un jueves al mediodía. Dijo que necesitaba unos días para pensar, para poner distancia. No lloró, tampoco pidió permiso. Solo anunció su salida mientras acomodaba ropa en una valija pequeña, con movimientos lentos pero decididos. Me voy a lo de Clara. Unos días, nada más. Julián no la detuvo. No hizo preguntas. Se limitó a observar cómo cerraba el cierre de la maleta, como quien pone punto final a una oración que ya no necesita explicación. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue alivio. Fue vacío. Se quedó parado en el pasillo unos segundos, como si esperara que Mariana volviera a decir algo desde afuera. Me olvidé de esto. Ya vuelvo. Pero no pasó. Volvió a la cocina. Las dos tazas seguían sobre la mesa, una con café a medio tomar. El asiento de ella, levemente corrido hacia atrás, tocó el respaldo. Su olor todavía estaba ahí. No supo por qué, pero se sentó en su lugar, en la silla de Mariana. Quería saber qué se sentía estar en su perspectiva, qué se veía desde ahí, lo que ella veía todos los días, lo que ella dejó de ver. Desde ese ángulo la casa parecía más chica, más gris. El reloj de pared marcaba las 12:16. El sonido del segundero le taladraba el oído.
Pasó la tarde caminando por la casa como un fantasma. No tocó su comida, no prendió la televisión. Se sorprendió abriendo cajones sin sentido, mirando libros que no pensaba leer. Buscaba algo, sin saber qué. Al anochecer, subió al altillo. No lo hacía desde que encontró la carta. No sabía para qué subía, tal vez por castigo o por masoquismo. Ahí estaban las mismas cajas, las mismas fotos. Abrió una al azar. Fotos viejas de un viaje a Córdoba, él y Mariana abrazados frente al lago San Roque. Su cara redonda, feliz, su brazo sobre su hombro. Sacó una, la sostuvo entre los dedos, sintió una punzada, no de nostalgia, de incredulidad. ¿Cómo algo tan sólido podía deshacerse en tan poco? Bajó, dejó la foto sobre la mesa del comedor. La noche fue larga, muy larga. No pudo dormir en la cama. La almohada de ella seguía acomodada como siempre. No la tocó. Se fue al sillón del living. A las 2 de la madrugada su celular vibró. Mensaje de Clara. «Papá, ¿estás bien?», respondió sin pensar. «Sí, solo está muy vacía la casa». Clara contestó al rato. «Ella también está rota, aunque no lo muestre». Julián apoyó el celular en el pecho. Cerró los ojos, pero no durmió. El viernes, al barrer el patio, encontró una bufanda de Mariana colgada en el respaldo de una silla. Había viento. La tela se movía con suavidad, como si respirara. La tomó, la apretó contra su cara. Tenía su perfume. Sintió que le ardían los ojos. No lloraba desde que murió su madre. Pero ahí, en el patio, con el cielo nublado, el olor de Mariana y la escoba tirada a un costado, se quebró. Lloró en silencio, como quien no quiere que nadie lo escuche, aunque esté solo. El sábado a la mañana fue al mercado como hacía siempre. Saludó a los de siempre, pero algo cambió. Las miradas eran distintas, más suaves, más cuidadosas, como si todos supieran. En la pescadería, don Ernesto, un cliente habitual, le puso una mano en el hombro. Se la ve triste a Mariana. Se nota que no la está pasando fácil. Julián lo miró, desconcertado. ¿La viste? Sí, ayer, con Clara. Se notaba, no sé, que algo le pesaba. Me quedé pensando. ¿Te dijo algo? No, solo saludó, pero su cara decía mucho más. Volvió a casa con el pescado en la bolsa. Lo metió al congelador sin ganas. Subió al dormitorio. Abrió el ropero de Mariana. Todavía estaba lleno. Sus vestidos, sus suéteres, su bolso de cuero marrón, todo en su sitio. Y de pronto, entre todo, vio un sobre, blanco, sin marca. Pensó en otra carta, en más palabras enterradas. Lo abrió, pero esta vez no era de Roberto. Era una lista, escrita con su letra. Cosas que no dije nunca. A veces dormí en silencio porque no sabía cómo tocarte. Pensé muchas veces en irme, pero me daba miedo dejarte solo. Todavía me acuerdo de cómo olías cuando volvías del trabajo. No quiero que me odies. Solo quiero volver a sentirme viva. Julián se sentó en el piso, apoyó la espalda contra la cama, releyó esa hoja una y otra vez. No supo si era una despedida o una súplica, pero entendió algo. Mariana se había ido, pero no del todo. Y eso era quizás lo más cruel de todo. Estaba ausente, pero viva. En cada rincón, en cada palabra no dicha, en cada objeto que todavía ocupaba su lugar, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Eso era lo que más dolía, lo que más lo destruía, lo que lo mantenía parado en la ruina exacta donde antes hubo un hogar. El lunes, Clara lo llamó temprano. No para preguntarle cómo estaba, sino para hablarle sin rodeos. «Papá, ¿pensaste en hablar con alguien? ¿Alguien como quién? Como una psicóloga, alguien que no sea ni mamá, ni yo, ni nadie del barrio. No estoy loco. No se trata de estar loco. Se trata de no tragarte todo solo». Julián no respondió. Se quedó mirando la taza de café sobre la mesa. La misma de todos los días, el mismo café, pero con un sabor amargo que no venía del azúcar ni del tueste. Vino de adentro. 2 días después estaba sentado en una sala blanca,
con una planta artificial en una esquina y un reloj sin tic-tac. Julián Ramírez, dijo una voz amable desde la puerta. Se levantó con torpeza. Entró. No sabía qué decir, ni cómo sentarse. Se acomodó en una silla frente a una mujer joven, lentes delgados, voz clara. «¿Por qué estás acá?», preguntó ella con tono neutro. Tardó en contestar. «Porque ya no sé si lo que se rompió fue mi matrimonio o yo». Y ahí comenzó. La primera sesión fue una avalancha suave. Frases sueltas, recuerdos mezclados, culpas dispersas. No buscó señalar a Mariana, ni a Roberto. Solo contó. Como quien necesita ordenar una casa después del derrumbe. Volvió a casa con la cabeza llena de cosas y con una sola pregunta retumbando. ¿Cuándo dejé de estar? Esa noche buscó fotos viejas. No para sentir nostalgia, sino para encontrar la grieta. El momento exacto en que su expresión dejó de ser la de un esposo y se volvió la de un ocupante más. En una imagen del 2007, estaban los dos en una cena familiar. Él de traje, ella con un vestido rojo. Mariana lo miraba, con admiración, con ternura, y él, en cambio, miraba al frente, sin notarla. Como si ella no estuviera ahí. Pasó el dedo sobre esa imagen, sintió un nudo en la garganta. Ella sí estaba. El que no estaba era él. Las sesiones continuaron. Cada semana una capa más se caía. No hablaban del engaño, hablaban del abandono, de los gestos no hechos, de las palabras no dichas. ¿Crees que alguna vez fuiste emocionalmente disponible?, le preguntó la psicóloga en la cuarta sesión. Julián pensó. Recordó cenas en silencio, cumpleaños olvidados, reproches pasivos, caminatas donde Mariana hablaba, y él solo asentía. «No lo sé», respondió con honestidad. Ella le sonrió. Ese «no lo sé» ya es mucho más que «yo no hice nada». Una tarde, mientras barría el patio, sonó su celular. Número desconocido. «Hola, soy Silvia, la amiga de Mariana». «Hola, solo llamo para decirte algo. No para meterme ni para tomar partido. Decime, ella te sigue nombrando, pero ya no como mi esposo. Te nombra con dolor, como se nombra a alguien que una vez te sostuvo y después ya no». Julián se apoyó en la escoba. Sintió que el piso se inclinaba. «Gracias», fue lo único que pudo decir. Esa noche volvió a terapia con algo distinto en el pecho. No rabia, no culpa, sino algo más cercano al arrepentimiento. «¿Sentís que Mariana dejó de amarte?», preguntó la psicóloga. Julián lo pensó. «Creo que se cansó de gritar en un cuarto donde nadie respondía». «¿Y vos?». «Yo me acostumbré a su voz, y cuando dejó de gritar creí que estaba todo bien». Días después encontró un cuaderno viejo de Mariana en el armario del escritorio. No lo buscó. Solo estaba ahí, mal cerrado, como si alguien lo hubiera sacado recientemente. Lo abrió al azar. Hoy lo vi dormir y pensé que si se despertara no sabría qué decirle. Qué cruel volverse extraños sin haber peleado. Julián cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho y supo que había estado presente físicamente, pero emocionalmente había sido un eco, y que perder a Mariana no había sido un accidente, había sido consecuencia. La peor parte no era el dolor que ella le causó, la peor parte era darse cuenta de cuánto daño le había causado él, sin siquiera levantar la voz. Valeria llegó sin avisar, una tarde de viento. Tocó 2 veces la puerta y entró como si el silencio del interior le diera permiso. Julián estaba en el comedor, sentado frente a una libreta en blanco que no lograba llenar. «Hola, papá», dijo, dejando su bolsa en una silla. Él levantó la vista. La vio con ese gesto tenso que conocía bien, el de alguien que viene a decir algo que pesa. «¿Todo bien?», preguntó él cerrando la libreta. «No, por eso vine». Julián asintió, como si ya lo supiera. Valeria se sirvió agua. No habló hasta que se sentó frente a él. «Clara me contó que mamá está en su casa, que se fue». «Sí, ¿y vos?». «Yo me quedé con las paredes». Ella lo miró largo, como si evaluara hasta qué punto podía abrirse. «Yo siempre lo supe, ¿sabes?». «¿Qué cosa?».
que algo no estaba bien entre ustedes. Desde hace años. Julián sintió un vacío en el pecho. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque pensé que era normal, que después de tanto tiempo las parejas se volvían eso, silencios compartidos, rutinas que ya no se preguntan. ¿Y cuándo dejaste de creer que era normal? Cuando mamá empezó a mirarte distinto. Ya no te hablaba con ternura, solo con respeto. Y vos te volviste como un mueble. Siempre estabas, pero nunca con ella. Él desvió la mirada. Sentía que cada palabra de su hija le desnudaba una parte que no quería mirar. ¿Te decepcioné?, preguntó con la voz apagada. No, papá. Me dolió que hayan vivido así tantos años, que no hayan hecho nada. Yo pensé que era suficiente estar. Pero no es solo estar, es quedarse conectado, presente, y vos te apagaste hace mucho. ¿Crees que mamá me dejó de querer? Valeria dudó. Creo que se sintió sola mucho tiempo, y cuando uno está solo, a veces busca algo afuera para no ahogarse adentro. Julián tragó saliva. Se le nublaban los ojos. ¿Y ustedes? ¿Vos y tu hermana? ¿Hablaron de esto? Muchas veces. Desde chicas. Cuando escuchábamos peleas mudas desde el pasillo. Cuando mamá lloraba en la cocina y vos fingías dormir. Esa imagen le dolió más que la carta. Más que Roberto. Más que el abandono. Siempre quise protegerlas, dijo, con un hilo de voz. Pero no hablaban, papá, y cuando los padres no hablan, los hijos inventan respuestas. Y casi siempre se equivocan. Julián se frotó los ojos. Le ardían. ¿Y qué pensaban? Que ustedes estaban juntos por costumbre, que no se amaban, pero no sabían cómo soltar. Y ahora sé que se amaron, pero no supieron cuidarlo. El silencio entre ambos fue distinto esta vez, cargado de verdad, sin defensas. No sabes lo que me pesa todo esto, dijo Julián con la voz quebrada. Valeria estiró la mano, le tomó la suya. No vine a juzgarte, vine a que no te hundas solo, porque mamá no está, pero yo sí. Y en ese instante Julián sintió algo que no esperaba, alivio, no por lo que perdió, sino por saber que aún roto, aún podía mirarse al espejo y empezar a entender en qué momento dejó de ser esposo, pero seguía siendo padre. La tarde estaba tibia, con un sol bajo que entraba oblicuo por la ventana del comedor. Julián estaba sentado, hojeando sin ganas un suplemento del diario cuando escuchó el portón abrirse. No lo esperaba. No había mensaje, ni llamada previa. Solo el sonido de la llave entrando como si el tiempo no hubiera pasado. Mariana cruzó la puerta con una bolsa liviana y los ojos tranquilos. Vestía sencillo, sin maquillaje, como si el peso de los días la hubiera dejado más liviana, no más frágil. Solo vine a hablar, dijo antes de que él pudiera decir nada. Julián asintió. ¿Quieres café? Ella dudó. Luego, suave, respondió. Sí. Prepararon todo en silencio. La pava hirviendo, el aroma llenando la cocina. Mariana se sentó en su silla de siempre. Julián frente a ella. El primer sorbo fue una tregua muda. No vine a arreglar nada, repitió ella con la voz serena. Vine a cerrar bien lo que se rompió mal. Julián dejó la taza sobre el plato. Gracias por venir. Yo tampoco esperaba otra cosa. Ella lo miró largo. No había enojo, solo cansancio. El tipo de cansancio que no duerme con una siesta. Quiero que sepas que no te fui infiel con el cuerpo, pero sí con la cabeza. Y eso me dolió a mí también. Yo también te fallé, dijo Julián. Me desconecté, te di por hecha. Me encerré en mi mundo, creyendo que seguir en casa era suficiente. Mariana bajó la mirada. No era suficiente, pero tampoco supe cómo decírtelo. ¿Por miedo? Sí, y por lástima, por no querer romperte. Y al final nos rompimos igual. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, más bien necesario, como un puente colgante entre dos orillas que alguna vez estuvieron unidas. Valeria me dijo que sabían, que las chicas lo veían desde hace años, agregó él sin levantar la voz. Sí, Clara también me lo dijo. Me dolió,
pero tenía razón. Criamos hijas que aprendieron a leer nuestros silencios mejor que nuestras palabras. Y nosotros nunca fuimos capaces de leer los de ellas. Mariana acarició el borde de su taza con los dedos. Un gesto que antes a Julián le pasaba desapercibido. Ahora lo notaba todo. Tarde, pero lo notaba. ¿Te arrepentís?, preguntó él. ¿De haberme ido? No. ¿De haber llegado a ese punto? Sí. ¿Y tú? De no haberme dado cuenta antes, de haber vivido en piloto automático, de haber dejado de amarte bien. Ella soltó un suspiro. No fue de tristeza, fue una descarga. No quiero que esto se vuelva una tragedia. Fuimos felices mucho tiempo, y eso también es cierto. Sí, y eso nadie nos lo puede quitar. Mariana lo miró a los ojos. El primer contacto visual en semanas. Lo sostuvo con calma. Te perdono, dijo. Julián tragó saliva. Y yo a ti. No hubo abrazos, no hubo manos que se buscaran, solo un acuerdo tácito, un respeto que regresaba justo cuando ya no era necesario. ¿Dónde vas a ir ahora?, preguntó él. No lo sé. Tal vez me quede unos días más con Clara, luego veré. Pero ya no voy a volver a esta casa como antes. Lo sé. No porque no te quiera, sino porque ya no sé si somos los mismos. No lo somos. Ella se levantó, llevó su taza al fregadero, volvió. Me voy. ¿Querés que te lleve? No, esta vez sí quiero irme caminando. Julián asintió. Se levantó, la acompañó hasta la puerta. Mariana giró la manija, pero se detuvo. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? ¿Qué? Que durante años sentí que estaba sola, con vos al lado. Julián cerró los ojos un segundo. Y yo que pensaba que estar era suficiente. A veces, estar en silencio es más cruel que no estar. Ella abrió la puerta. Salió. La cerró con suavidad. Julián no lloró, no gritó. Solo volvió a la mesa. El café seguía tibio. Lo bebió despacio, y ahí, en esa cocina que había sido hogar, entendió que no todas las despedidas son guerras. Algunas son acuerdos entre dos personas que se amaron, y que con el tiempo aprendieron a dejarse ir sin destruirse. La casa quedó vacía a las 9 de la mañana. Julián bajó la última caja con calma, cerró la puerta del comedor y le echó llave. No miró hacia atrás. Ni siquiera cuando cruzó el umbral por última vez. Sabía que si lo hacía, algo se le iba a quebrar y ya no tenía energía para sostener más quiebres. El taxi lo esperaba frente al portón. El chofer bajó para ayudarlo con las maletas. ¿Todo listo, don? Julián solo asintió. Subió al asiento trasero con movimientos lentos. A través del vidrio, vio cómo su reflejo se mezclaba con la imagen del barrio, la esquina con el árbol torcido, la reja del vecino, el banco de la plaza donde Mariana leía en las tardes. El auto arrancó, y con él, todo lo demás comenzó a alejarse. Durante el trayecto no habló, tampoco escuchó música, solo observó. Cada calle, cada casa, cada farol era una página de una historia que ya no iba a continuar. No con él, no desde ese lugar. Al llegar a la terminal, bajó sin apuro. Cargó sus cosas él solo. Entró al andén donde el colectivo a Jujuy ya tenía el motor encendido. Se sentó en la fila del lado izquierdo junto a la ventana. Sacó su celular, apagado. No tenía ganas de mensajes ni de llamadas. No había más cosas por explicar, y entonces lo notó. El anillo todavía estaba en su dedo. Intentó sacarlo, no por rabia, por cerrar el ciclo, pero no se movía. Se quedó mirándolo, el oro gastado, la inscripción interior que ya apenas se leía. Se preguntó, por primera vez con claridad, ¿en qué momento empecé a usarlo sin saber por qué? El bus arrancó. El paisaje cambió a medida que salían de la ciudad. Las casas se volvían más dispersas, los cerros más altos. Julián cerró los ojos. La voz de Mariana volvía en fragmentos, no como fantasmas, sino como escenas sueltas que ahora tenían otro sentido. Estás, pero no estás. Solo quiero volver a sentirme viva. Te perdono. Abrió los ojos. El sol golpeaba el vidrio.
La luz le calentaba el rostro. Volvió a mirar el anillo, y si hubiera preguntado antes, si en vez de suponer, de callar, de aguantar, hubiese tenido el valor de decir, «Te noto distinta, ¿qué nos pasa?», si en vez de esperar a que ella se alejara, hubiese dado un paso hacia ella, pero ya no había respuesta, solo silencio, y en ese silencio entendió algo. A veces el amor no muere de golpe, se va apagando como una vela que nadie sopló, pero tampoco protegió del viento. El bus siguió avanzando. Atrás quedaban las calles que lo vieron construir, perder y fingir por años. Adelante, no había certezas, solo un destino nuevo, una habitación prestada y tiempo, mucho tiempo, y el anillo aún en su dedo, no como símbolo de unión, sino como recordatorio de lo que se deja pasar cuando uno confunde estar con acompañar. A veces, el mayor dolor no es la traición, sino darte cuenta de cuánto tiempo fingiste no verla, porque el amor no siempre se quiebra con un beso robado o una mentira descubierta. A veces muere lento, en los silencios acumulados, en los gestos que ya no se hacen, en los nombres que se dejan de decir con cariño. Y cuando uno al fin despierta, ya no hay nadie del otro lado. Julián no perdió a Mariana en un día, la fue perdiendo con cada pregunta que no hizo, con cada emoción que tragó por orgullo, con cada noche en que eligió el silencio para no incomodar. Y cuando quiso hablar, ya solo quedaba el eco. La dignidad está en sostener lo insostenible o en saber cuándo soltar. Hubieras tenido el coraje de quedarte o la fuerza para irte. Si esta historia te tocó, te invitamos a comentarla. ¿Alguna vez sentiste que amabas a alguien que ya no estaba ahí? ¿Habrías hecho algo distinto? Dale like si esta historia removió algo dentro de ti. Compártela con alguien que necesite escuchar que no estás solo, que hay cosas que duelen, pero también liberan. Y si querés seguir recibiendo historias tan crudas, reales y profundamente humanas como esta, suscríbete al canal. No es solo un clic. Es una forma de decir, yo también he estado ahí, y aquí nadie te juzga. Aquí todos hemos perdido algo.